Actividad número 7. 1. Responder las preguntas según la información de la temperatura y pronóstico en Ushuaia. Tenemos aquí una tabla en donde tenemos 4 columnas que nos dan distinta información. Los días, el tiempo, la temperatura mínima y la temperatura máxima. En la columna de los días se nos proporciona información acerca de la fecha y el mes. En el tiempo tenemos la descripción como nieve ligera, nubes blandas, nubes dispersas. En la columna de la temperatura mínima tenemos la mínima temperatura registrada ese día, por ejemplo el 23 de agosto, tenemos una temperatura mínima de menos 4 grados centígrados y una máxima de 1 grado centígrado porque esa es la otra columna. Vamos a responder ahora a cada una de las preguntas de esta situación. Inciso A. Entre el 28 de agosto y el 29 de agosto, ¿qué día se pronostica mayor temperatura? Esos días los tenemos acá, entre el 28 y 29. Nos preguntan acerca de la mayor temperatura. Recordemos que esta es la columna de la temperatura mínima y esta de la máxima. Como nos preguntan mayor temperatura, tenemos que centrar nuestra atención en esta columna correspondiente a los días 28 y 29. El 28 de agosto tenemos una máxima de 1 grado centígrado y el 29 de 2 grados centígrados. Para poder realizar mejor el análisis en este tipo de problemas, siempre es conveniente trabajar con la recta numérica. Entonces ubicamos estas dos temperaturas en la recta. Tengamos en cuenta que estos números son positivos, por lo tanto estamos hablando del número más 1 y más 2. Y como nos piden cuál fue mayor, tenemos que fijarnos en el número que esté más hacia la derecha en la recta numérica. Entonces entre el 1 y el 2, el que está más a la derecha es el 2. Entonces, el 29 de agosto será la respuesta, que es el día que se pronostica mayor temperatura. Inciso B. Entre el 23 de agosto y 24 de agosto, ¿qué día la temperatura mínima está cerca del cero? Está más cerca del cero. Justifica tu respuesta. Vamos a tomar la porción de la tabla, que se corresponde con los días 23 y 24. Como nos piden analizar la temperatura mínima, centraremos nuestra atención en esta columna, la columna de la temperatura mínima. Ubicamos estos dos números en la recta numérica para poder hacer el análisis. Estamos hablando del número menos 4 y menos 6, entonces ubicamos acá, menos 4 y menos 6. ¿Cuál está más cerca del número 0? Es evidentemente el menos 4. Está a menor distancia del 0 que el menos 6. Entonces, el 23 de agosto se registró la temperatura mínima más próxima al 0. Esto quiere decir que el menos 4 es un número más grande que el menos 6 porque está más hacia la derecha. Siempre, para determinar qué número es mayor, en la recta numérica tenemos que ubicar al que está más hacia la derecha. La respuesta sería entonces el 23 de agosto. C. ¿Qué día se pronostica más frío? Justifica tu respuesta. Como nos piden qué día es el más frío, tenemos que centrar nuestra atención en la temperatura mínima. Analizamos esta columna, ¿sí? Tenemos entonces el número menos 4, menos 6, que se repite dos veces, el menos 5 también repetido dos veces y el menos 3. Si ubicamos esos números en la recta numérica, los tenemos acá, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces, el número más pequeño es el que está más a la izquierda. En el ejercicio anterior dijimos que el más grande siempre está hacia la derecha, por lo tanto el más pequeño estará hacia la izquierda, que en este caso es el menos 6, que se repite dos veces en 2 días, el 24 y 25 de agosto, por lo tanto esos 2 días serán los más fríos de la lista. D. Ubicar en el termómetro las temperaturas mínimas de los siguientes días, 23, 24 y 26 de agosto. Vamos a la tabla y tenemos marcadas las temperaturas mínimas de esas fechas, 23, 24 y 26 de agosto. Entonces, las temperaturas mínimas serán menos 4, menos 6 y menos 5. Recordemos que en el gráfico tenemos que mantener la misma proporción, o sea, la misma distancia entre un número y otro. Si acá tenemos 0 y acá tenemos 2, menos 2, tenemos que tomar la misma distancia para ubicar el siguiente número en la misma escala.
Acá vemos que vamos de 2 en 2, por lo tanto, a la misma distancia tendremos otro segmento con el menos 4 porque vamos de 2 en 2. 2, 4, 6. Entonces tomamos otra vez la misma distancia y ubicamos el menos 6. Entonces ya tenemos ubicado el menos 4 y el menos 6. Nos falta ubicar el menos 5, que está al medio de estos dos valores, al medio del menos 4 y menos 6. Vamos a acercar un poco. Entonces, justo al medio estará el menos 5, que lo ubiqué hacia la izquierda por cuestión de espacio.